Buenos días. Quería comentar una publicación que ha salido hace ya unos años, pero que quizá tenga su valor ahora para seguir pensando a la luz incluso de la pandemia que estamos viviendo, que es Teología de la vida en el contexto de la evolución y de la ecología. Esta es una versión española que ha salido hace unos años y que básicamente enfoca desde la teología, desde la reflexión teológica, la cuestión de la vida, de la biosfera. Es un tema que no ha sido tocado de manera tan explícita, sino en aspectos particulares, y que sin embargo merece una reflexión, sobre todo hoy que tenemos una conciencia mucho más viva, más concreta de la historia de la vida, de su evolución, de su proceso evolutivo y también recientemente de su vulnerabilidad, su fragilidad en la crisis ecológica. El libro, en primer lugar, aborda la cuestión de la teología de la vida. Quiero recordar que por teología, al menos en esta publicación y en el ámbito en el que trato de colocar esta publicación, es una teología de raíz bíblica que trata de reflexionar sobre los datos de la revelación, qué es lo que más genuino, más profundo contiene la revelación bíblica, y conceptualizarlo con los marcos de pensamiento de la filosofía y de la ciencia. Entonces, teología es pensar la fe y en ese sentido lo vamos haciendo siempre con las categorías del tiempo. La obra pretende en primer lugar ser una teología de la biosfera. Por biosfera entendemos, como decía, esa capa misteriosa de 10 kilómetros de altura y probablemente unos 10, quizá más en la corteza terrestre, hacia el fondo donde se produce esto que llamamos vida, del cual somos absolutamente parte. Es más, somos un producto reciente, como Homo sapiens, del último millón de años. Una vida que tiene una biosfera que tiene por lo menos 3.500 millones de años de antigüedad, de historia. De eso podemos hoy en día recoger rastros y además es una historia compleja, evolutiva, donde han aparecido y aparecen especies diversas en todo tiempo. Entonces, eh, la obra trata en primer lugar de la teología de la vida, ¿eh? Y la sitúa en un contexto que nos interesa marcar en el libro, que es el contexto evolutivo. De esto podríamos hablar mucho. La evolución y la fe parecen haber sido sinónimos de conflicto. Ciencia y religión lo es de una manera más grande, pero evolución en particular es un tema que es visto como absolutamente contradictorio con la revelación bíblica, con la visión de la religión. En cambio, hoy en día, y esto es bueno verlo, para las religiones cristianas más históricas no existe un problema en el fondo, en la aceptación. Es más, para hablar del catolicismo hay una serie de pronunciamientos en los cuales se admite que la evolución es más que una teoría, como decía el Papa Juan Pablo II, es un hecho y hay que pensar la fe incorporándola. Esto lo pongo de relieve en el texto, tratando de ver que necesitamos pensar la creación y la vida y el hombre claramente desde la visión evolutiva y desde allí reflexionar qué significa para la revelación, qué significa para Dios, qué puede decir la teología al respecto. El otro contexto que se agrega es el contexto ecológico. Eh, Estamos en un periodo, en una era geológica nueva, según los científicos que llamamos antropoceno, en el cual este producto, digamos así, reciente de la evolución, que es el Homo sapiens, está generando un impacto sobre el resto de la biodiversidad, de los seres vivos, pero también del planeta, del clima, del agua, etcétera, que hace pensar en una nueva era para el planeta, una era distinta que justamente tiene ya un nombre, antropoceno, y que de alguna forma quiere indicar que el hombre
ha cambiado totalmente las relaciones de todo. Lo estamos viendo en el clima, lo estamos viendo en la destrucción masiva de especies, etc. Entonces, el libro pretende simplemente eso, cómo pensar desde la fe esta realidad de la vida en su dimensión evolutiva, que conoce justamente en ese proceso una etapa conflictiva como es la de la actual crisis ambiental. Allí apunta y es una invitación a seguir pensando y salir de esquemas un poco viejos o lejanos, como justamente el que mencionaba, de una contradicción entre vida evolutiva y fe bíblica. Para ello se incorporan elementos naturalmente de la teología, de la hermenéutica bíblica, de la reflexión de la epistemología contemporánea para marcar los límites, los alcances reales de la evolución como hecho, como teoría, como cosmovisión, y finalmente se incorporan elementos de lo que hoy llamamos ecoteología, que es una nueva instancia de la teología para pensar el conjunto de la realidad de la vida y del antropoceno tal como lo estamos viviendo. Para terminar, para concluir, me interesa decir que este tipo de teología propuesto por el libro se propone justamente introducir un nuevo modo de hacer teología dentro de la teología tradicional, pero tratando de articular una teología de la creación que ya incorpore la dimensión histórica del universo y de la vida y que logre dar cuenta también de este proceso ecológico con toda esta conjunción de datos científicos, pensamiento filosófico y pensamiento teológico. Es un intento de pensar la teología de la creación de una manera absolutamente nueva, a lo que nos sentimos absolutamente obligados, exigidos por la ciencia y por la realidad de nuestro tiempo.